Evangelio de Juan, capítulo 11. Quiero que hagamos lectura del versículo 7 al versículo 16. Juan, capítulo 11, versículo 7 al 16. Dice la palabra del Señor. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder acercarnos nuevamente a ser alimentados por medio de tu palabra. Te rogamos, Padre bendito, que podamos escudriñar este texto y sacar lo necesario para poder ser transformados bajo el poder de tu Santo Espíritu y seguir creciendo en el conocimiento y creciendo en la verdad y creciendo a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Así es que te rogamos, Padre, que tu Espíritu nos asista en esta mañana para poder comprender las verdades eternas que hay en este pasaje. Te lo rogamos, Padre bendito, orando en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Desde la semana pasada hemos dado inicio a este capítulo número 11, que como lo veíamos precisamente, se trata de otro milagro y quizás uno de esos milagros más sorprendentes que encontramos en la Escritura, y es cómo el Señor levanta a un hombre muerto de la tumba. Pero el propósito va más allá a considerar levantar a un muerto de la tumba, porque en este mismo capítulo nosotros hallamos otra declaración sublime de parte del Señor donde Él se da a conocer. ¿Cuál es? Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ya viendo la semana pasada cómo el Señor nos presentaba en este pasaje que se trataba de una enfermedad que no había sido dada sino con el propósito de glorificar a Dios, que no era una enfermedad para muerte. Ahora parece que las cosas empiezan a cambiar, y es que de la enfermedad efectivamente Lázaro muere. Desde que la enfermedad de Lázaro hasta su resurrección, nosotros nos vamos a dar cuenta que se trata de una serie de eventos que están entretejidos y que se han convertido en todo un reto para los discípulos. Hermanos, nosotros no podemos considerar que desde un principio los discípulos del Señor sabían a lo que se iban a encontrar, sabían lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. No, ellos todavía tenían velado ese conocimiento. Por eso todo lo que sucede a lo largo de este capítulo es un reto para ellos, que tuvieron que ser asistidos precisamente por el Señor Jesucristo para que ellos no se quebraran en su fe. Porque ante las circunstancias que seguramente, y así lo eran, adversas, ellos tenían que ser enfrentados a ello para poder crecer en su fe. Ahora, claro, uno ve la magnitud del milagro
Y uno dice, ¿qué pudiera compararse frente a ese milagro? ¿Acaso no seríamos nosotros lo suficientemente necios como para decir, no voy detrás de los pasos del Señor Jesucristo, siendo que sabemos que va a resucitar de los muertos a aquel hombre? Seguramente lo hubiésemos hecho sin pensarlo dos veces, pero estos discípulos, como bien les digo, ellos no lo sabían, ellos no tenían la menor idea de lo que iba a ocurrir. Por eso es que vamos a encontrar en medio de ellos tristeza, miedo, incertidumbre. Todos esos elementos rodearon a los discípulos del Señor. Claro que si es contrastado con el milagro de la resurrección, pareciera que todo eso es minimizado y aún tolerable, porque ver al Señor levantar de los muertos, eso paga todo sufrimiento. Pero hermanos, la incertidumbre estaba previa al milagro. Antes del milagro había tinieblas, había falta de entendimiento, había incertidumbre y además pareciera que la situación se ponía aún más compleja, pues el caso de Lázaro pasó de estar enfermo a morir. Así es que, hermanos, la escena presenta una situación bastante comprometedora. Pues por un lado tenemos el sufrimiento de Lázaro. Tenemos esa enfermedad grave a lo cual sus hermanas Marta y María acuden al Señor presentando su necesidad. Pero por el otro lado también está el peligro de volver a Judea. Ahí está esa cuestión donde estos discípulos se ponen como en una disyuntiva, en donde ¿qué hemos de hacer? Lázaro, nuestro amigo, está enfermo. Pero por el otro lado, la implicación de ir nuevamente a la región de Judea, porque allí seguramente experimentarían la muerte. Por eso es que nosotros debiéramos ponernos en las sandalias de estos discípulos. Si esta iglesia local, hubiese estado justo en ese momento, cuando el Señor recibe el mensaje de Marta y María, de que Lázaro está enfermo y que lo más obvio es que el Señor partiera a Judea, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros? Pues quiero que miremos esta compleja disyuntiva en los siguientes versículos, que pudiéramos dividirlos en 4 escenas. Siendo la primera escena la decisión del Señor Jesucristo. Piense una cosa. La vida del cristiano siempre está enmarcada no en nuestras propias decisiones, sino en lo que Cristo decide. Y es allí donde nosotros vamos a la par. Por eso es que lo primero que nos va a presentar este pasaje es la decisión del Señor Jesucristo, aunque sea un camino difícil. Allí está la cuestión. Versículos 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces fíjense que con esto, esta pequeña diálogo que hay entre Jesús y sus discípulos, encontramos precisamente lo que hay en el corazón de estos hombres que seguían al Señor. Habían dudas, habían expectativas, había miedo, había temor. Y debemos recordar, sí, que la primera respuesta frente al mensaje de urgencia que el Señor les dio al mensaje de Marta y María fue la de quedarse 2 días más en la región de Perea. Y yo creo que con esa respuesta los discípulos dijeron: bueno, no vamos a ir a Judea, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí en Perea, vamos a estar a salvo. Pero ahora, pasados esos 2 días, el Señor ahora decide. No les pregunta: ¿les parece bien si vamos a Judea? ¿Cómo se encuentran ustedes de ánimo para tomar ese viaje peligroso nuevamente, donde allá nos esperan nuestros enemigos?
No se trata de una pregunta, sino se trata de una decisión, de decir, ahora decido ir a Judea. Vamos a ir a donde nuestro amigo Lázaro. Y como ven, amados hermanos, se trata de una instrucción donde involucra a los discípulos. Fíjese que el Señor no dice, voy a Judea. Él dijo, vamos. Y es ese el punto crítico donde los verdaderos discípulos son puestos, ya que ir a Judea representaba peligro. Y es allí donde la Biblia nos llama y nos dice, vamos. No es, voy yo solo, o va solo el pastor, o va solo algunos, sino a la iglesia le dice, vamos. Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a abandonar su comodidad e incluso a estar a expensas de los más acérrimos enemigos de Cristo y de su evangelio y por ende enemigos suyos con tal de ser obediente al Señor? Es una pregunta larga, pero es puntual. ¿Usted está dispuesto a seguir el camino, por más peligroso que sea, pero que sea el camino del Señor? Guárdese la respuesta. Y espero, hermanos, que para poder responder esto, usted tenga en cuenta que es el Señor que está diciendo, vamos. No se trata tampoco de un acto que nazca de la iglesia, que nazca de nosotros como si tomáramos la iniciativa, iremos detrás del Señor. No, el Señor está diciendo, vamos. El Señor está diciendo, sígueme, toma tu cruz, sígueme. Y ahora sí hemos de entender que ese vamos, aunque no tenga el carácter de un mandamiento, ¿por qué lo digo? Porque no se trata de un verbo imperativo en este lugar, pero sí expresa el deseo del Señor. El Señor está diciendo, es mi deseo que ustedes vayan conmigo. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. ¿Recuerdan que eso lo oró o lo va a orar más adelante en este mismo evangelio? Que le pide al Padre, Padre, yo quiero y ruego por estos, por los que tú me has dado, para que donde yo esté, ellos estén conmigo y participen de mi gloria. Ahora, el Señor está haciendo extensiva nuevamente esa expresión. Vamos, deseo que ustedes estén conmigo. Claro, esto calaba en el corazón de los discípulos como una cuestión, sí, no. ¿Qué hago? Amo al Señor, amo al Maestro, pero es peligroso el viaje, es muy peligroso. Pero hermanos, piense esto, aunque no se trata, como les digo, de un imperativo, sí se trata del deseo de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a responder de qué manera si el Señor le dijera, yo deseo de ti lo que sea? ¿Usted qué haría? Es el deseo del Señor, es lo que Él quiere. Y si usted se da cuenta, la Biblia contiene numerosos versículos que hablan del deseo de Dios para los hombres. Y su deseo siempre es para bien. Pues allí se expresa ese plan amoroso, el propósito que Él tiene para la humanidad. Por ejemplo, piense en la declaración que encontramos en Juan 3:16, ¿sí? Allí está plasmado el deseo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Ahí está el deseo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo que tenemos, naturalmente, es el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? El de salvar a los hombres de sus pecados. Entonces, yo pregunto, ¿podemos decir que hay un deseo de Dios que vaya en contra del bienestar de los hombres? No lo hay. Así es que vuelva a esta porción y entienda ese llamado que está haciendo el Señor de vamos, aunque sea un camino peligroso, vamos. Ahora piense usted,
Y creo que también nos gustan textos como Juan 10:10, cuando el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida. Ese es el deseo de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a eso sí le decimos amén. A eso sí le decimos: ese deseo tuyo, claro, amado Señor, cuando quieras, allá estaremos para tener vida eterna y tenerla en abundancia. Pero ahora bien, ¿qué responderíamos al Señor si Él nos dice: vamos a Judea? Vamos a Judea. Es decir, vamos a esos lugares difíciles. Vamos donde seguramente van a estar ustedes en estrecho. Vamos donde seguramente ustedes serán resistidos. Vamos. ¿Qué le responderemos al Señor? Y creo que nuestra respuesta va a estar bastante acorde a lo que los discípulos del Señor le dijeron en el versículo 8. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez, mire, ¿vas allá? Ellos se están desligando inmediatamente. Allá te procuraban matar y ahora vas allá. Y aquí hay algo particular, es un paréntesis que quiero hacer. Esta va a ser, en el Evangelio de Juan, la última vez que los discípulos se dirigen al Señor como Rabí. Después se van a dirigir como Señor, porque algo va a cambiar en su corazón y tiene que ver con lo que encontramos en este capítulo. Muy bien, cierro allí mi paréntesis. Así es que esta respuesta que están dando los discípulos a el deseo del Señor Jesucristo está cargado ¿de qué? De miedo, de miedo. Ellos tienen miedo, pero hermanos, no es un simple miedo que se expresa decir: uy, no, terrible, ir por allá. No, sino que se trata de un miedo que a la vez está bañado con palabras que buscan disuadir el plan propuesto del Señor. Allí es donde se agravan las cosas, porque una cosa es decir sencillamente no, decirle no al Señor, pero si usted además de decirle no, le dice: no, Señor, más bien hagámoslo así. ¿Sí me van a entender? El Señor tiene un deseo y nosotros le decimos: no, Señor, más bien hagámoslo de otra manera. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Los discípulos del Señor claramente estaban preocupados y estaban cargados de miedo, sabiendo lo que había ocurrido poco tiempo atrás allá en ese pórtico de Salomón. ¿Recuerdan? Que el Señor fue acorralado por los judíos y lo querían matar. Tomaron piedras y lo iban a lapidar inmediatamente. Y parece que quisieran estos discípulos que el Señor Jesucristo recapacitara. Es como: Señor, piénsalo bien. ¿Estás seguro? ¿Se te olvidó lo que ocurrió hace unas semanas allá en el templo? Recapacita, Señor, en tu deseo de ir a Judea. Y allí es donde viene la pregunta que nos tiene que calar en el corazón. ¿Será que nosotros podemos llegar a aconsejar a quien es Señor y Dios? ¿Será que nuestra sabiduría será lo suficientemente clara como para decir: ay, Señor, mira, sigue nuestro consejo, mira, allá te iban a matar. Pues ¿para qué vamos allá? ¿Sí? No vayas allá, te van a matar. Es como lo dijo Isaías a manera de preguntas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Esto lo leo del capítulo 40, versículos 13 y 14. Para poder responder a esa pregunta, ¿será que nosotros podemos aconsejar a quien es toda sabiduría? Hermanos, los planes de Dios son infinitamente sabios. Sus propósitos son infinitamente inteligentes. Y no hay un ser que esté por encima de Dios como para que Dios necesite ser aconsejado.
Él jamás puso su oído a escuchar el consejo de nadie. Si nosotros, hermanos, entendemos que la voluntad de Dios y de su Cristo es perfecta, entonces la iglesia puede ir tranquilamente a donde el Señor lo mande. ¿No es así? Así es que si nosotros creemos, hermanos, en la salvación de nuestras almas, porque eso sí lo recibimos rápido y lo aceptamos con gozo. El Señor dice, ¿quieres ser salvo? Yo te puedo salvar, yo te puedo perdonar y no tienes que hacer nada, solamente creer en mí. Sí, Señor, yo quiero de tu salvación. Así de rápido como nosotros podemos confiar en el Señor para la salvación de nuestras almas. Yo pregunto, ¿no hemos de confiar en el camino que el Señor nos traza en esta vida? Ahí es donde se complican las cosas, porque nosotros en ese sentido somos hedonistas. A nosotros nos gusta la comodidad, a nosotros nos gusta estar bien, a nosotros nos gusta es que nos respeten nuestro espacio, a nosotros nos gusta es decir esto es mío y solo mío. A nosotros nos gusta es aquí se hace conforme a mi voluntad. Pero hay uno mayor, hermanos, si somos cristianos verdaderamente. Hay uno que es Señor, hay uno que tiene la ley en su mano, hay uno que es la ley misma, Cristo. Y se levanta y le dice a la iglesia, ¡vamos! Ahora bien, esto nos lleva al segundo punto, y es a la descripción del camino del cristiano. Versículos 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Aquí el Señor, con este lenguaje figurado, nos está hablando cuál es el camino del cristiano. Y estos textos, este par de versos, allí el Señor enseña cuál debe ser la senda que la iglesia debe seguir. Solo hay un camino para la iglesia, y es el camino de la luz. Y para ello, el Señor precisamente, Él vuelve a identificarse como la luz del mundo. Como la luz del mundo. Porque ve la luz de este mundo. Eso les está diciendo a los discípulos. Ustedes no andarán en tinieblas porque aún me ven. Yo soy el que va adelante. Yo soy el que doy la instrucción. Yo soy quien les disipulo. Mientras yo esté, ustedes andarán seguros. Andarán seguros. Así es que esa enseñanza, amados hermanos, como les digo, la hizo usando un lenguaje figurado, y él usa precisamente esa ilustración de la luz del día, la cual dura, sí, aproximadamente 12 horas. Son 12 horas. Y es natural, hermanos, que nosotros hasta en la práctica, nosotros podemos decir que mientras hay luz, se pueden hacer labores. Claro, en nuestros tiempos nos ayudamos de luz artificial, pero en el momento en que el Señor escribe esto, tenían que ser iluminados en la noche por, qué sé yo, ¿cómo se llaman? Lo que llevaban las vírgenes. Lámparas. Por lámparas, que sí dan luz, pero no la necesaria para hacer trabajos en el exterior, piense por ejemplo. Es decir, había oscuridad. Pero eso es lo que quiere enseñarnos el Señor, que mientras hay luz, se pueden hacer todavía muchas labores, sin ningún tipo de tropiezo. Y esto lo decía, entiéndalo, las palabras que está dando el Señor acá, las quería dar a entender, refiriéndose a su ministerio. A su ministerio. Mientras Él estaba en este mundo, todavía la luz estaba aquí e iluminaba y presentaba todo lo necesario, todo el testimonio necesario para que los hombres fueran iluminados por la verdad. Jesús es la luz del mundo y Él naturalmente fue ese líder, fue esa luz
que guió el camino de sus discípulos para que no tropezaran. Cada una de sus enseñanzas, cada uno de sus ejemplos, sus gestos, su manera de actuar a la hora que se levantaba y que se acostaba, toda su vida era luz y nada más que luz con la cual discipulaba a los suyos. El ministerio de Cristo fue la luz para estos hombres quienes necesitaban ser formados en su carácter para cuando el Señor fuera quitado de en medio de esta tierra. Yéndose el Señor, nuevamente tinieblas llegarían al mundo. Nuevamente. Y si esos discípulos fueron lo suficientemente iluminados, sabrían portar la luz de Cristo estando en esta tierra y el Señor en las alturas. Por eso es muy importante el ministerio del Señor Jesucristo. Así es que el Señor les deja saber que a pesar de las dudas que tenían en ese momento, a pesar del miedo que les recurriera a ir a Jerusalén, a Judea, el día aún no había terminado. El Señor les dejó en claro, todavía el día no ha terminado. Y aunque ustedes tengan miedo, todavía no es el tiempo de morir, porque todavía hay obras que hacer, hay tareas, hay labores que hacer, obras que el Padre le había encomendado a su Hijo Jesucristo. Y con esto les estaba diciendo que todavía no era la hora de dar su vida, si es que eso era su temor, porque ahí está la pregunta que ellos hacen en el versículo 8. Ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, te van a matar. Pero el Señor con la respuesta que les da, les dice, no es hora, no es la hora del hombre. No es el momento en que el hombre decida quitarle la vida al Hijo de Dios. Es el plan perfecto de Dios y aún no ha llegado la hora. Y yo creo, hermanos, que esto sería un asunto muy importante en reflexionar como iglesia. Nosotros somos, oígase bien, la iglesia militante de Jesucristo. ¿Qué significa que sea militante? ¿Esté sentada, acobardada, miedosa? No. Es aquella que anda, que avanza, que es guiada por la Escritura para hacer las obras que nos encomendó el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros somos esa iglesia militante del Señor, que a pesar de los sufrimientos, que a pesar de los dolores que los enemigos de Cristo nos puedan infundir, la iglesia del Señor prevalecerá, porque ese ha sido el decreto de Dios. Dios lo ha decretado. Él dijo, ni aun las puertas del Hades podrán triunfar contra el pueblo de Dios. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué tememos? ¿Por qué no vamos cuando el Señor dice, vamos? A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, las fuerzas de Satanás han querido destruir al pueblo de Dios. Esto sí es verdad. Lo ha querido hacer de todas las maneras. Piense, por ejemplo, en ese hombre, en el hombre más poderoso en los tiempos de Moisés. ¿Quién era? Faraón. Era el hombre más poderoso en esos tiempos. Este faraón alargó su mano para oprimir y esclavizar al pueblo del Señor. Y aún en medio de cada una de las plagas que Dios desplegó, Faraón cada vez era más duro, ¿cierto? Se endurecía más con el pueblo. Pero ninguno de sus esfuerzos prosperó para evitar la libertad del pueblo. No pudo. O piense en esos días cuando el Imperio Romano quiso poner fin a los cristianos, haciendo de ellos un escarnio público, arrojándolos a las fieras para ser devorados, para ser asesinados de múltiples formas. Pero ¿qué ocurrió? Jamás fue tan opuesto el resultado que se esperaba. Roma quería destruir a los cristianos, pero ocurrió todo lo contrario. Y es como lo dijo Tertuliano en la siguiente frase:
La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Entre más el maligno quiere oprimir y destruir a la iglesia, el evangelio se multiplica. La iglesia cobra fuerza, no por sí misma, sino por su cabeza, que es Cristo. Literalmente, hermanos, la iglesia creció cuando fue dispersada por todo el mundo conocido. Cada vez que había persecución, la iglesia se multiplicaba. La iglesia se multiplicaba. Y esto fue posible en tiempos de profunda persecución. De profunda persecución. Yo pregunto, ¿podremos entonces resistirnos a la promesa de Jesucristo? Que ni aún las puertas del Hades podrán triunfar en contra de su iglesia. ¿Será que nos vamos a resistir a ello? No, hermanos. Las palabras del Señor para sus discípulos vienen a ser un verdadero aliciente que alimenta la confianza. Pues seguir a Cristo, ¿qué implica? No tropezar, según las palabras del Señor, porque Él es la luz que dispersa las tinieblas de nuestros temores. Así es que, póngalo de esta manera. ¿Usted le da miedo o le da temor testificar de Cristo, o le da miedo, ¿sí?, sacrificar su comodidad por ser obediente al Señor? Si usted vive en ese miedo, es porque la luz de Cristo está lejos. No porque la luz de Cristo se haya alejado, sino que porque usted se alejó de la luz de Cristo. Por eso es que necesitamos Biblia, para tener la confianza suficiente de tener de primera mano lo que Dios quiere para con su iglesia. Hermanos, el tropezar, piense, es más un asunto de los que viven en tinieblas, ¿no le parece? ¿Quiénes tropiezan? Los que viven en tinieblas. ¿Quiénes son los que viven cayendo una y otra vez? Pues los que viven alejados de la luz, los que viven alejados de Cristo. Y esto es lo que Jesús les quiere hacer saber a sus discípulos, que procurar un camino distinto al de la verdad no es propio de los hijos de Dios. Así es que el Señor con ello les está diciendo, no se trata de sus planes, no se trata de sus temores, no se trata de sus discreciones con lo que me están diciendo, sino se trata es de lo que es cierto. Si ustedes quieren andar en tinieblas, tropezarán. Pero si quieren estar conmigo, que yo soy la luz del mundo, no van a tropezar. Hermanos, les estaba asegurando la victoria. Inmediatamente se las estaba asegurando. Y yo creo, hermanos, que se trataba de una buena lección para estos discípulos que por miedo buscaban atajos. ¿No le parece que eso era lo que estaban haciendo a ellos? El miedo, el temor, las circunstancias, lo que hacen es que nosotros actuemos es buscando atajos. Procurar evadir las consecuencias del discipulado. Y se trata, hermanos, de una lección que se hace obviamente extensiva a la iglesia de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Y aunque Él, el Señor, nos mande como ovejas en medio de lobos, pues hermanos, nosotros estaremos transitando por un camino seguro. Piénsalo así. Vamos a estar transitando por un camino seguro. ¿Por qué? Porque es el camino de la voluntad de Dios. Óigame bien. Un camino seguro en Cristo no significa que no tengamos pérdidas en este mundo. Pero lo que perdamos en este mundo, el Señor lo aseguró que lo tendremos por ganancia en el venidero. ¿Sí? Así es que mi intención y la intención de la Escritura no es enseñar que vamos a vivir en una victoria física, material en este mundo. Que no me voy a enfermar, no voy a padecer necesidad, no voy a... Bueno, todas esas cosas que realmente nosotros sufrimos en este mundo. No es así. Lo que sí nos asegura el Señor es que vamos a tener victoria en Cristo. Un camino distinto, hermanos, piénselo, un camino distinto como lo es el de hacer la propia voluntad, lo que yo quiero, lo que mejor nos parece, no va a resultar bien, nunca va a resultar bien, aunque para el nacido de nuevo su voluntad ha sido renovada,
y ahora es capaz de elegir el bien, aún lucha con su carne y el pecado residual. Por eso es que también como iglesia o como individuos nos vemos tentados a hacer nuestra propia voluntad. Y lo razonamos y le decimos al Señor: Señor, ¿y otra vez vas allá? Piénsalo bien. ¿No sería mejor cambiar esto por aquello para que funcione o para evitar tanto dolor? ¿No crees, Señor? Ya hemos visto, no somos quienes para estar por encima de quien es toda sabiduría. Así es que con todo, hermanos, el camino del cristiano es el camino de la luz. Es el camino de la luz. Usted se deja de congregar, usted deja de abrir la Biblia, usted deja de orar, usted deja de depender de Dios y la luz se disipa. ¿Y qué llegan? Tinieblas. ¿Y qué empieza usted a escuchar en esas tinieblas? Su necio corazón, su propia sabiduría, el me parece, el así estoy bien, mira, no me ha pasado nada. ¿Sí? No hay problema si hago o no hago las cosas que el Señor manda, porque miren, estoy entero, estoy completo. Cuidado, no juegue con Dios, porque el Señor sí le destruirá si usted se mantiene en esa soberbia. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el camino del cristiano. Es un camino difícil, porque es el camino que transitó Cristo. Pero ahora el pasaje nos lleva a considerar como una transición que hay del temor a la voluntad de Dios. Versículos 11 al 13. Del temor a la voluntad de Dios. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Miren, ojo con esa respuesta de los discípulos. Otra vez, allí disuadiendo las cosas de decir: qué bueno, se sanó, va a sanar. No tenemos que ir a Judea. Verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Miren, hermanos, hemos de entender que sí, necesitamos de la luz de Cristo y no la necesitamos una vez. La necesitamos 2, 3, 4, todos los días necesitamos de la luz de Cristo. El Señor les acaba de iluminar el entendimiento, de decir: ustedes necesitan la luz, ¿sí? Ustedes necesitan estar conmigo. Ustedes necesitan siempre de mi sabiduría. Pero aún así, ellos se mantenían necios. Se sostenían en una consideración muy lejos de lo que el Señor estaba considerando. Piense, habiendo el Señor aleccionado a sus discípulos en lo que debe ser el caminar cristiano, nuevamente tiene que direccionarlos a considerar el propósito del viaje. Pero ahora, sí, las cosas han cambiado. Lázaro ya no está enfermo, Lázaro ha muerto. Pero para enseñar esta aparente tragedia, el Señor utiliza un eufemismo. ¿Cuál? El de dormir. ¿Sí? Como que utiliza un lenguaje que no es tan duro, que no es tan drástico, ¿sí? Con el propósito de referirse a la muerte como el dormir. Pero aún así fue algo que los mismos discípulos no supieron entender. No lo entendieron. Y al igual que hoy muchos desconocen la realidad de la muerte y de otros elementos doctrinales. No lo supieron entender. ¿Y esto es por qué? Porque en este asunto, por ejemplo, de hablar de la muerte, a muchos les resulta tan aterrador que ni siquiera lo quieren hablar. ¿Sí? No. Ni se mencione esa palabra en este lugar. ¿Sí? No, ¿qué vamos a hablar de la muerte? No, estamos vivos, disfrutemos, hagamos, deshagamos, etcétera, pero de la muerte no. Hermanos, la nueva declaración que hace el Señor es bastante profunda, con tal que los discípulos, como les digo, no supieron discernir lo que les estaba diciendo. Que el Señor declarara que Lázaro ahora duerme,
Pues lo que está expresando primero que todo es que Él es omnisciente, si usted se da cuenta. ¿Sí? Allí Él está diciendo, yo lo sé, yo tengo todo conocimiento. Y solo Dios puede saber todas estas cosas. Es decir, cuando el Señor le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, Él está diciendo, yo soy Dios. Y creo que hasta eso los discípulos lo pasaron por alto. Lo pasaron por alto. Nos pasa, ¿no? Nos pasa muchas veces cuando leemos la Escritura y no vemos la magnitud de quién es nuestro Dios. Ahora, claro, yo creo que sí, que ellos no supieron discernir lo que el Señor les estaba diciendo acerca de su omnisciencia. Y la respuesta a las palabras del Señor de parte de los discípulos deja ver su poca profundidad en lo que entendieron. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Señor, si duerme, sanará. Si duerme, sanará. Y podemos pensar dos cosas, hermanos. O que eran sumamente conscientes del poder del Señor Jesucristo, o simplemente pasaron por alto ese hecho de que el Señor supiera sin que nadie les hubiese dicho que había pasado con Lázaro. Porque ¿cuál fue el mensaje que les llevó Marta y María? Nuestro hermano está enfermo. Está enfermo. No está diciendo se está muriendo, no, está enfermo. Y no se nos dice más. El mensajero ni siquiera se da pie, o el pasaje no nos muestra más bien que el mensajero fue y volvió para decir, no, maestro, ya murió. Nadie le contó. Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Ahora, además, la respuesta de los discípulos contenía nuevamente un asunto de disuasión para no ir a Betania. Yo creo que se frotaron las manos. Decir, uy, duerme, entonces sanará. ¡Qué alegría para todos! Ya no vamos a Judea. ¡Qué salvada!, ¿no? Así es que por donde usted quiera mirarlo, los discípulos del Señor, incluyéndonos nosotros, estamos en constante necesidad de ser iluminados por Él. No habrá gran tribulación para la iglesia. ¡Uy! ¡Qué maravilla! No tenemos que sufrir, ahora en Cristo somos inmunes a muchas cosas. ¡Uy, qué maravilla! No, estamos malinterpretando muchas cosas. ¿Con el propósito de qué? Como de querer buscar esa salida rápida de las situaciones difíciles. Hermanos, es muy fácil decir lo que a nosotros nos parece, ¿cierto? Muy fácil. De lo que a nosotros nos parece de algún asunto, y con ello somos muy prolijos a justificarnos, ¿sí? Nos justificamos para todas las cosas, para así saber bordear nuestras responsabilidades. Piense, ¿cuántas han sido las veces que nosotros hemos dicho, por ejemplo, ¿por qué no va a la iglesia? Estoy ocupado, ¿sí? Estoy ocupado. O es que necesito descansar. Si usted supiera, he tenido una semana tan pesada que necesito descansar. O simplemente no estoy de acuerdo con la liturgia que se presenta ya en ese culto en la iglesia. ¿Y todo eso para qué? Para excusarse en no asistir a las reuniones de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos posando nuestra sabiduría, nuestro parecer, con el único propósito de evadir nuestras responsabilidades. Es lo mismo que decir, si duerme, sanará. ¡Qué bueno! ¿Sí? Si yo no voy, ¿qué problema hay? Allá va el hermano fulano, va el hermano sutano, ellos también oran y ellos también. Bueno, qué bueno. Y eso mismo, hermanos, puede ocurrir con las devociones personales. No tengo tiempo, ya sé lo suficiente, o simplemente no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Sí? ¿Para qué la leo si no la entiendo? Y de esta misma manera, hermanos, nosotros nos excusamos para no servir en la iglesia, para no orar con ella y para no compartir el evangelio. Y esto se debe cambiar. ¿Por qué? Porque además de ser una responsabilidad, hay un lazo que nos une.
y es que somos hermanos en Cristo. Y esto es a lo que va a apuntar el Señor Jesucristo. Nosotros solamente no hacemos las obras de piedad por responsabilidad, sino porque somos hermanos, porque somos iglesia. Mire cómo el Señor reconoce a Lázaro. ¿Con qué palabra? ¿Con qué calificativo? ¿Cómo lo llama? Amigo. Amigo. Esto es importante. Lo reconoce como su amigo y amigo de sus discípulos. Entonces allí el Señor está extendiendo un lazo más. Dice, vamos. Y ustedes no quieren. Pero recuerden, es su amigo, es nuestro amigo. Y esto también es importante y de peso para nosotros, obrar conforme a la voluntad del Señor. ¿Usted cree que como iglesia, entiéndalo bien, como iglesia, somos tan disgregados que no duele? Me explico. La Biblia habla de la iglesia como un cuerpo vivo, que estamos compuestos de diferentes miembros. Y si un miembro deja de asistir o le da por andar en tinieblas, alejándose de la luz, ¿usted cree que el cuerpo no se siente? Hermanos, el cuerpo se siente. Es más, el pecado de uno lo lleva a la iglesia. Lo lleva a la iglesia. Así es que hemos nosotros de considerar la responsabilidad que tenemos los unos para con los otros. Y eso es a lo que quiere apuntar el Señor Jesucristo, pues con ese calificativo de amigo. Mire, el título de amigo que aquí se le da a Lázaro es una de las pocas veces que la Biblia hace para esa distinción o más bien para esa relación entre Dios y los hombres. Es una de pocas. ¿Cuáles son esas pocas? Por ejemplo, Dios llamó a Abraham su amigo, ¿cierto? ¿A quién más? Le voy a ayudar con otra. Lázaro. ¿A quién más? A nosotros nos llama amigos a la iglesia. A sus discípulos les llama amigos. Amigos, les llamó amigo a Abraham, amigo a Lázaro, y a sus discípulos les llama amigos. Y todo esto, ¿por qué? Por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de él alcanzó la paz entre Dios y los hombres. Así es que si había enemistad por la obra de Cristo, ya no lo hay. Somos amigos. Ahora, y si un amigo, ¿sí? Ahora hablando aquí entre amigos, y si un amigo padece enfermedad o padece alguna necesidad, hermanos, el amor de Cristo ha de impulsar a la iglesia a actuar en misericordia. Y esto era algo que pareciera que estos discípulos como que lo estaban pasando por alto. Primero está mi miedo, primero está mi vida, primero está el temor. Y el Señor le dice, cuidado, debemos tener misericordia con nuestro amigo Lázaro. Por otra parte, el Señor llama a la muerte dormir. Y esto es importante. Y debemos entender esto. Hay una particularidad en el uso de la palabra dormir. Prácticamente en el Nuevo Testamento, esa expresión dormir, en sus diferentes variantes, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. 18. Y solamente 4 de esas 18 se refiere a dormir físicamente. A dormir. Es decir, que las otras 14 veces es usada para referirse a la muerte física. Es decir, es una palabra que es de entenderse. Pero claro, yo me puse a pensar, ¿será que en el momento en que el Señor dice, nuestro amigo Lázaro duerme, de ahí cuántas veces ha pasado la palabra dormir? La mayoría de veces cuando se refiere a muerte, ya están en las cartas. Es decir, que aquí es donde el Señor los está aleccionando para que entiendan que dormir, que a la muerte se le llama dormir. Y de allí en adelante sus apóstoles empiezan a manejar ese mismo lenguaje. Muy bien.
Entonces, aquí ya nos enfrentamos a una pregunta. ¿Quién duerme? ¿El alma o duerme el cuerpo? ¿El alma o el cuerpo? Mire, es interesante porque la palabra griega que se traduce como dormir, de allí viene la palabra cementerio, ¿sí? La palabra cementerio, que por eso es que cementerio puede ser traducida literalmente como dormitorio. Dormitorio. Así es que si en el cementerio duerme, ¿qué duerme? ¿El alma? No, el cuerpo. El cuerpo es el que duerme, ¿cierto? Por tanto, el cuerpo es el que descansa ya, el que duerme. Pero también el alma. También el alma duerme. Y esto en el sentido de, óigame bien, que descansa. ¿Descansa de qué? De todas las tristezas de este mundo caído. Eso sí, si se trata de un alma que ha sido llamada como amigo de Dios. Esa es la que descansa de toda la tragedia de este mundo. ¿Por qué? Porque los que mueren sin Cristo, lamentablemente, su alma no descansa, pasa a un lugar de tormento. Hermanos, el que es amigo de Dios está en paz con Dios y tiene a la muerte como una aliada que le dará el descanso eterno de todas las penurias que le trajo la vida de este mundo. Es como lo dice Apocalipsis 21:4. Búsquelo allá en su Biblia. Apocalipsis 21:4. Dice la Escritura, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es descansar. Este es el descansar del alma. Y como lo veíamos hace un par de semanas, las almas de los decapitados reinan y viven con Cristo. No significa que el alma está en un estado de como estar apagado, que ni siente ni piensa. No, eso no es. Descansa desde los dolores de este mundo, ¿sí? Porque ahora está en la gloria de Dios. Así es que Lázaro había salido de la esfera de este mundo caído, cuando menos su alma, claro está, porque su cuerpo yacía ¿en dónde? En el sepulcro. Y así mismo es la experiencia de todos los cristianos cuando mueren. El alma va a Dios, el espíritu va al Seol, va al sepulcro. Pero bueno, el punto es cuál debería ser, hermanos, nuestra postura frente a la muerte de un cristiano, ¿sí? Y véalo cómo lo está presentando aquí el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor, claro, les dice con palabras suaves: nuestro amigo Lázaro ha muerto, voy a despertarle. Y ellos dijeron: bueno, si duerme, pues, ¿qué pasa? Sanará, listo, no tenemos que ir. Entonces, ¿qué debemos nosotros considerar? Claro, hermanos, que cuando un cristiano muere, será para nosotros una pérdida, ¿cierto? Lamentable. Y lloraremos, porque son dones que Dios había dado a la iglesia, y que ya no esté, será difícil. Y además, claro, todos los lazos que se estrechan con esa persona, porque ya no nos va a acompañar más. Pero a la vez, que un cristiano, un hermano muera, es una profunda alegría, pues partió para estar con el Señor. ¿No es así? Así es, ¿cierto? ¿Qué pudiéramos decir de la muerte de Lázaro? Si ya está con el Señor, ¿para qué resucitarlo? ¿Cierto? Murió Lázaro y el Señor lo llama amigo. Entonces, ¿para qué resucitarlo? Si ya está descansando, ya está bien, ¿verdad? Así nosotros quizás hubiésemos razonado. Hermanos, la obra que el Señor iría a hacer a Betania tiene propósitos que van más allá de lo que para nosotros es lo mejor.
Y allí es donde nuevamente nos equivocamos. Nosotros siempre tenemos una medida. Decimos, esto es lo mejor. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Yo soy lo suficientemente estudiado, inteligente, sobre mis razonamientos. Pues ¿quién pudiera decir que de aquí a aquí lo que he dicho es mejor? Pues Dios. Sencillamente Dios. Incluso, hermanos, la misma falta de entendimiento de estos discípulos los hizo tomar nuevamente una posición cómoda. Cómoda. Los discípulos, sin entender las palabras de Jesús, pudieron regocijarse, sí, de que Lázaro despertaría de su sueño físico y así recuperar su salud. Pero el Señor fue contundente en decir, voy a despertarle. Pero ni siquiera eso lo tuvieron en cuenta. Solamente dijeron, y aquí ya nos zafamos. Pero no tuvieron en cuenta lo que el Señor dijo, voy a despertarle. Uno cuando menos razona y dice, no, pues si está dormido, ¿qué implica ir a despertarle? ¿Por qué el Señor va a decir, voy a ir a despertarle? Es más, si nos pegamos semejante viaje, porque era un viaje largo, de días, muy seguramente al llegar ya Lázaro está despierto. Entonces, ¿por qué el Señor dijo, voy a despertarle? Pero ni siquiera en eso meditaron los discípulos. Que el Señor diga, voy a despertarle, pareciera que y aquí hay algo particular, pareciera que se desliga de la compañía de sus discípulos. ¿Recuerdan? Él dijo, vamos. Y ahora él dice, voy. Pareciera como si él se estuviera desligando de la compañía de sus discípulos. Pero hermano, no lo entienda como si el Señor estuviera diciendo, ¿no quieren ir? Tranquilos, yo voy solo, no se preocupen. Entonces están ahí tranquilos, cómodos, espérenme aquí juiciosos y yo voy y hago la tarea, ¿sí? Tranquilos. No es así, hermanos. Lo que sucede es que Lázaro no despertaría por sí solo. Y ninguno sobre esta tierra tenía el poder de despertarle, solo Cristo. Seguramente lo que pensaron los discípulos del Señor era eso, que solamente se trataba de despertarlo, o que Él se despertaría por sí mismo, pero el Señor sería quien lo hiciera, y esto ya nos deja ver que hay asuntos que solo le pertenecen a Dios, solo a Dios, donde nosotros no tenemos cabida. Por eso el Señor dice, yo voy a despertarle. Y recordemos, hermanos, que el Señor ya ha dicho que este asunto con Lázaro ha sido dispuesto para la gloria de Dios. Así es como comenzamos nosotros el estudio de este capítulo 11, que el asunto de la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero ahora el Señor se va a extender y les va a decir que eso tiene implicaciones en el corazón de los cristianos. Por eso es que es necesario que los discípulos fueran con Él, aunque fuera Él y únicamente Él quien despertaría a Lázaro de su sueño. Y esto, hermanos, no estaba dentro de los planes de los discípulos. Es un asunto en donde ya trascendía. No se trataba simplemente del bienestar de Lázaro y ya, como seguramente los discípulos lo estaban pensando, ya está bien, ya va a mejorar, bueno, ya se resolvió el problema. No se trata de eso. Es lo mismo que muchas veces nosotros podemos llegar a entender las cosas mal. Nosotros no vemos más allá de nuestras narices. No sabemos incluso interpretar los tiempos que estamos viviendo, las dificultades. Recuerden que el Señor habló de guerras y de rumores de guerra y de terremotos, etcétera, etcétera, como señales de los tiempos. Pero nosotros nos desesperamos y decimos, ¿por qué? ¿Y ahora cómo hago? ¿Voy a construir un búnker? No. Hay algo mayor que debemos nosotros entender, y es que Cristo es superior, y es que Cristo gobierna, y es que Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora el asunto de Lázaro era igual. ¿Se solucionó? ¡Qué bueno!
qué bueno. No, lo mismo, hermanos, cuando nosotros hemos de tener misericordia con otros. Ya no tienen necesidad, bueno, listo, me desentiendo. Ya se sanó, qué bueno. No, el Señor nos está llamando a que sigamos unánimes, orando, pidiendo, rogando, a ser quizás más perceptivos en las situaciones que hay alrededor de la iglesia local. Así es que, hermanos, es imperativo que los discípulos fueran con el Señor. Y por más temor que ellos pudieran llegar a tener y a expresarlo, el Señor no va a cambiar sus planes, no los va a cambiar. Por más de que nosotros digamos, esto sí acabó, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ahora lo perdí todo. El Señor no va a cambiar sus planes, no los va a hacer. Por eso es tan importante andar en la luz, conociendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestras perspectivas llegan a ser contrarias a la perspectiva divina, no lo dude, estamos equivocados. Estamos equivocados. Y la única manera para tener certeza es yendo a la Biblia. Lo que el Señor dice y lo que va a hacer, lo cumplirá. Así nosotros pensemos en el plan A, plan B, plan C, etc. Dios va a cumplir perfectamente lo que Él ha dicho. Y si Él dijo, vamos, vamos. No hay otro camino. Pero ante tanta falta de discernimiento, el Señor trae claridad nuevamente a los creyentes. Y este ya es nuestro último punto. La claridad de Cristo y la fe del cristiano. Versículos 14 al 16. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Muy bien, para la falta de entendimiento está la luz aclaradora de la palabra de Dios. No hay otra. ¿Usted no entiende algo? Biblia. ¿Sí? ¿Usted tiene que tomar una decisión? Biblia. ¿Usted no sabe con quién se va a casar? Biblia. ¿Usted no sabe qué trabajo le conviene? Biblia. ¿Usted no sabe cómo ser esposo, esposa, hijo, hija, trabajador, jefe? Biblia. Usted necesita, y yo necesito, la luz de Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Ante el falto entendimiento de lo que les dijo acerca del dormir de Lázaro, ahora el Señor abiertamente les dice, Lázaro ha muerto. ¿No entendieron? Pues les digo, Lázaro ha muerto. Y ahora sí, como que las cosas cambian, ¿verdad? Con esa noticia, ya algo pasó en medio de estos hombres y dijeron, vamos a saber qué es lo que cambió en el corazón de ellos de decir, ay, murió Lázaro, ahora sí nos toca ir. ¿No es así? ¿No es así? Uno ruega porque esto no vaya a empeorar para no incomodarme. Se empeoró, me tocó incomodarme. Así pasa, hermanos, así razonamos nosotros. Ya no se trataba de esperar la recuperación de Lázaro al despertar de un sueño. Ahora las cosas parecieran tener un final trágico. Su amigo Lázaro había muerto. Por eso yo creo que el Señor también quiere enternecer el corazón de estos discípulos para que no piensen, se murió un extraño. Se murió su amigo. Mi amigo ha muerto. ¿Para qué? Para que sean compungidos, impulsados es por el amor, no por el me toca. Por el amor. El viaje ahora sí pareciera inminente. Ahora al miedo se le suma otra cosa, la tristeza. La tristeza. ¿Sí ve que el camino de Cristo no es fácil? En lugar de decir, al miedo pues... no, tranquilos, no les va a pasar nada. Gracias, Señor, vamos tranquilos. No, ahora le sumó la tristeza. Pero lo que se ha de resaltar es que el Señor, al usar el lenguaje del sueño de Lázaro, tenía como propósito ilustrar lo que prontamente y con poder Él haría. ¿Qué? Despertarlo. Pero ante la falta de entendimiento,
Fue necesario decirles abiertamente y sin ningún tipo de filtro que Lázaro había muerto. Y creo, hermanos, creo que esto hace parte del aprendizaje. Y es que no podemos quedarnos divagando en significados ajenos a una ilustración, sino que debemos conocer su verdadero significado. Y el Señor, como lo ven, Él se ha revelado en la Biblia. En algunos casos con lenguajes figurados, ha usado parábolas, ha usado poesía, ha usado símbolos, incluso por medio de ejemplos. Pero lejos está la intención de que nos perdamos con interpretaciones erróneas. Dios quiere que entendamos su mensaje. Pensémoslo de esta manera. La muerte ha de ser entendida desde la perspectiva divina y no desde la nuestra, ¿cierto? Desde la perspectiva divina. Por tanto, el anuncio de la muerte de una persona cercana naturalmente va a producir tristeza. Pero aún en medio del dolor, estos discípulos, por ejemplo, ahora se deberían acercar a Cristo. Ellos deberían aprender de Él, que Él es la resurrección y la vida. Ese es el punto, hermanos. Siempre va a ser Cristo. No se va a tratar de nosotros. Cuando un cristiano muere, cuando un cristiano se bautiza, cuando la iglesia participa de la mesa del Señor, cuando la iglesia se reúne en adoración domingo a domingo, cuando la iglesia ora, hermanos, no tenemos que mirarlo, es simplemente cumplí, ya hice, qué bueno. No, sino es mirar a Cristo. Cuando un cristiano muere, hemos de regocijarnos en saber el Señor tiene una esperanza para nosotros, y es que ha de resucitar a sus santos para llevarnos a su bendita diestra. Para que pueda haber resurrección, ¿qué viene primero? La experiencia de la muerte, hermanos. Usted no puede quitar la muerte. Usted no puede estar diciendo, no hablemos de la muerte, no. Estamos tan contentos, estamos en tan celebración, no hablemos de la muerte, no. Debemos hablar de la muerte, porque esa primera experiencia nos recuerda, uno, somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Si no hay arrepentimiento, no hay resurrección para vida. Y es así, amados hermanos, como encajan estas palabras misteriosas del Señor. ¿Cuáles? ¿A usted no le parece misterioso que el Señor diga, Lázaro ha muerto, y después diga, y me alegro? ¿Sí? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. No dice, pero otra vez uno razona como hombre y dice, no, pero Señor, de verdad, si yo hubiese ido allá. O le mando cuando menos una ambulancia, o hago algo, ¿sí? ¿Qué son esas palabras de júbilo frente a una tragedia? Pues nuevamente, hermanos, hemos de entender que los caminos del Señor son más altos que los nuestros, mucho más altos. Cuando menos las hermanas de Lázaro, ellas hubiesen querido que el Señor hubiese estado allí, ¿cierto? Pero el Señor dice, me alegro de no haber estado allí. Y yo creo que Marta y María ya, Señor, aquí, este es tu lugar, aquí, te necesitamos aquí, queremos que estés aquí. Y el Señor dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y muchas han sido las circunstancias difíciles, piénsalo así. Muchas han sido las dificultades por las cuales nosotros pasamos, que deseamos que el Señor hubiese acudido para sacarnos de esos problemas. Yo creo que en este momento usted puede traer a su mente, a su memoria, cuántas han sido las dificultades, cuántos han sido los tropiezos, cuántos han sido los problemas en que nos hemos metido y hemos dicho, Señor, si hubieses estado aquí. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor no acudió antes? ¿Por qué me salvó después de viejo? ¿Por qué permitió que yo tuviera tantos años de vivir en el pecado? Creo, hermanos, que debiéramos cambiar esa pregunta. Creo que debiéramos cambiarla por esta. ¿Por qué siempre deseamos que sea cuando nosotros queremos?
Porque siempre deseamos o pasamos por alto que el Señor es lo suficientemente sabio y misericordioso como para intervenir conforme a sus tiempos y no a los míos. Claro, hermanos, que se trata de una noticia devastadora, pero si Lázaro no hubiese muerto, seguramente la fe de esos discípulos no hubiese crecido ni un milímetro, no hubiese crecido lo necesario como para corregir su percepción frente a los propósitos de Dios. Otra cosa hubiese sucedido. Dentro del decreto de Dios estaba que Lázaro muriera. Y aún más, que el Señor Jesucristo no hubiese estado allí cuando Lázaro estaba enfermo. Eso estaba decretado. Por eso tomó la determinación de quedarse 2 días más allá en la región de Perea. Pero además, amados hermanos, el decreto de Dios incluía a los discípulos del Señor, incluye a su iglesia. Por eso el Señor dice, para que creáis. Esto que está ocurriendo es para que ustedes crean. Vamos a Él. ¿Recuerdan? Empezó con ese deseo y aquí nuevamente lo reafirma. Vamos a Él. Y de aquí, hermanos, nosotros aprendemos que del propósito supremo, que es la gloria de Dios, siempre será. De allí se desprende la gracia para los cristianos de que su fe será fortalecida. Si nosotros buscamos primeramente la gloria de Dios, el Señor derramará de su gracia en nuestros corazones. Hermanos, la voluntad de Cristo era que sus discípulos fueran testigos de la resurrección de Lázaro. ¿Para qué? Para que si aún habían dudas, ellos pudieran creer en Él, que es el Hijo de Dios, y así glorificaran al Padre y glorificaran al Hijo. Estos discípulos, hermanos, han demostrado tener una fe todavía muy débil, al igual que nosotros, ¿no le parece? Una fe débil, que nos cuesta seguir el camino de Cristo. Y para ello el Señor nos lleva por situaciones que para nosotros nos resultan difíciles, pero necesarias, muy necesarias. Nos vemos enfrentados a tomar decisiones cruciales. Pero si somos lo suficientemente humildes en reconocer nuestras falencias, iremos a donde el Señor nos quiera llevar. Si somos humildes. A pesar de esto, hermanos, nos requerirá negarnos a nosotros mismos y sufrir en el nombre del Señor. Y es así, hermanos, como lo entendió Tomás, ¿no le parece? Así lo entendió Tomás, quien le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hay quienes han interpretado que Tomás se estaba refiriendo a la muerte de Lázaro, pero la construcción gramatical del griego apunta a que se refiere a la muerte de Cristo, porque de todo este pasaje a eso se refiere. Vas a Jerusalén, donde te iban a matar. Todo está la preocupación allí en la muerte de Cristo y muy seguramente la de los suyos. Por eso hemos de entender mejor que Tomás está refiriéndose a la muerte del Señor Jesucristo. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Piense, dentro del grupo de los 12 que seguían al Señor, nosotros tenemos un amplio espectro de caracteres y personalidades muy amplio, muy diferentes. Por ejemplo, uno encuentra a un Pedro que era bastante impulsivo, ¿verdad? Y pudiéramos, o más bien hubiésemos esperado que hubiese sido él quien reaccionara primero diciendo, Señor, iremos a donde quiera que vaya sin importar los riesgos que tengamos de pasar por Judea. Pero no fue él, no fue Pedro, fue Tomás, ¿sí? Que aquí se nos dice llamado Dídimo, ¿sí? Que significa mellizo, que no suma, no resta, no nos vamos a quedar allí. Pero esta vez Tomás es el que toma la palabra como un líder, ¿sí? Toma la palabra
Y parece que se trata de un hombre resignado, por lo que él dice, da a conocer que su carácter es de un ánimo apocado y con tendencia a esperar lo peor. ¿No le ha pasado? No, ya no hay nada que hacer. Bueno, será, ¿sí? Derrotista, lo tenemos aquí a Tomás. A Tomás lo conocemos como aquel que no creyó, más bien, que Jesús había resucitado, ¿recuerdan? Él es aquel que le diría también a sus condiscípulos: si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y si yo no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y si yo no metiere mi mano en su costado, no puedo creer, no puedo creer. Y es este mismo Tomás quien está diciendo en este momento: vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, y aunque pareciera un acto de valentía, un acto de amor por su maestro, que incluso él estaría dispuesto a morir con él, en lugar de vivir separado de él tras su muerte, uno pudiera pensar que eso es algo loable, pero aún así muestra un grado de incredulidad, ¿no le parece? Un grado de incredulidad. ¿Por qué? Porque no entendió que Jesús es capaz de despertar a un muerto. No lo entendió. No entendió que Jesús es capaz de gobernar por encima de la muerte. Y muchas veces nosotros podemos tener discursos hermosos y loables, pero cortos de fe. Sí, Señor. Y aceptamos y recibimos y todo esto, pero no vemos salida. Y el Señor nos ha dejado un libro lleno de promesas, un libro lleno de esperanza. Por eso el libro de Apocalipsis, un libro donde la tragedia, donde los receptores de ese libro estaban viviendo en carne propia la persecución por ser cristianos. Ese mismo libro les iba a mostrar que Cristo tiene la victoria sobre esos enemigos que les están oprimiendo. Eso es fe, hermanos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la vida del cristiano está perfectamente descrita en estos versículos previos con el relato de la resurrección de Lázaro. Aún no hemos llegado a esa cúspide, pero allí ya nos vemos identificados. Los cristianos vamos a tener que movernos por terrenos inhóspitos, por terrenos difíciles de transitar. Y aunque se trate de la voluntad de Dios, ocurrirá que no siempre entenderemos plenamente lo que Dios está haciendo. Esto es una realidad. ¿Y esto es por qué? Porque hay cosas que son muy superiores a nuestros pensamientos. Se trata de la sabiduría de Dios, de su voluntad, que fácilmente va a opacar a la mente más brillante que se pudiera encontrar sobre esta tierra. Ahora bien, aunque pasemos dificultades y el panorama no sea el más claro, y cuando en las sumas y restas, quizás nosotros en nuestras meditaciones hallemos de que hemos procurado andar por la voluntad de Dios, pero sopesamos, estoy haciendo lo que Dios quiere, pero esto me ha traído una cantidad de complicaciones, de dificultades, de pérdidas, de tenerle que decir no a este trabajo, de tenerle que decir no a este pretendiente que quería casarse conmigo, de tener que negarme a lo que el mundo me propone. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos adelante? ¿O le diremos al Señor que tenemos un mejor plan para seguir donde no tengamos mayores pérdidas? Porque, Señor, si tú no lo sabes, yo necesito. Y si tú no me suples, yo lo haré.
¿Eso lo haremos? ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a seguir a Jesucristo en tiempos peligrosos? ¿O vamos a rehuir y buscar esos caminos alternos por los cuales caminar y así no tener dificultad? A eso se estaban enfrentando los discípulos del Señor. Y debemos de recordar que la noticia de la enfermedad de Lázaro requería una acción misericordiosa. Cuando menos un viaje para ir a visitarlo, cuando menos. Pero esto arrojaba un peligro para el Señor, ya que en Judea, más exactamente en Jerusalén, estaba muy fresca las amenazas de muerte que había recibido de parte de los judíos. Pero eso tan solo, hermanos, era una de las caras de la moneda, ¿sí? El peligro. Esa era una de las caras que no va a cambiar. La iglesia va a pasar por peligro y siempre ha pasado y seguirá pasando. Pero como cristianos tenemos que pasar por esos mismos peligros que el Señor pasó, si es que nos hemos identificar con Él. ¿Sí? Si nos hemos de ser glorificados con Él, debemos caminar por el camino que Él anduvo. Camino difícil. Así es que, amados hermanos, es tiempo de afianzar la confianza que tenemos en Jesús. Es tiempo de fortalecer nuestra fe, de reconocer la guianza de nuestro Señor Jesucristo a pesar de que los tiempos sean difíciles. Él es el Señor. Así es que la necesidad de caminar en la luz es más que inminente. Y tener fe va a ser lo único que nos sostenga en este camino de poder vivir el propósito de Jesucristo, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no para mí? Hágalo, créalo, punto, no más. Y si el Señor quiere, le dará entendimiento, para que usted tenga la certeza de por qué. ¿Por qué tengo que orar, Señor? Si a los 5 minutos me duermo, no puedo, Señor. Hágalo. Eso lo manda el Señor. Y con el tiempo el Señor le dará la luz y sabrá discernir la importancia que hay en orar. Así es que, hermanos, el llamado es a actuar. Que nosotros como iglesia aprendamos a confiar en Jesús, a caminar en su luz, especialmente, como les digo, en esos tiempos de incertidumbre y de constante peligro. De lo contrario, tropezaremos. De lo contrario, andaremos en tinieblas. De lo contrario, nuestra sabiduría la vamos siempre a imponer sobre la sabiduría de Dios. Y que esto no ocurra en medio de la iglesia de Cristo. Vamos a orar, hermanos.